buen día a todos y todas. Creo que todos ya nos conocemos y sabemos más o menos por dónde andamos. A ver, yo estoy medio de invitada también acá, porque en realidad la que iba a estar abriendo la actividad era Vero Weber, pero Vero justo tuvo una actividad con Rueda, con la red de educación a distancia, así que me pidió que hiciera un poco de presentadora, que nada, que la verdad es volver a repetir el saludo que estábamos teniendo recién. A ver, un poco la idea de este encuentro es que podamos acercarnos y poder empezar a pensar y a proponer como cierta actividad para repensar todo lo que tiene que ver con la matemática en los inicios, ¿sí? Ustedes verán que, nada, somos un conjunto de profes de diferentes institutos, pero que el punto común es esta cuestión de estar trabajando con la matemática en los primeros tramos de todas las carreras. Para esta tarea, las que van a estar conduciendo un poco la actividad van a ser Graciela Chemelo y Sara Elizondo, que son así quienes le están dando contenido a todo lo que tiene que ver con pensamiento matemático en el curso de preparación y también en el taller inicial de matemática, que entiendo que tanto Graciela como Sara van a comentar un poco cómo es esta estrategia que nos estamos dando ya desde hace casi 2 años para fortalecer justamente estos primeros aprendizajes en la matemática, entendiendo todos los que estamos acá que la matemática y el aprendizaje, la enseñanza de la matemática, digamos, es una preocupación que tenemos en UNAUR prácticamente desde el inicio, ¿sí? No solo por las dificultades propias que por ahí puede tener el tema de la matemática, sino porque la matemática justo es la base nodal de, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería y Tecnología, que es un instituto que para nosotros es fundamental poder desarrollar, así como también obviamente el profesorado de matemática, que entendemos que va a permitir hacer una vuelta distinta en todo lo que tiene que ver con la educación secundaria. La verdad es que estando acá y viéndolo a Martín Cornes, no puedo dejar de mencionar todo el trabajo que él hace dentro del curso de preparación y también con el taller inicial, así que nada, un placer que él pueda también sumarse a esto. Bueno, Sara, Graciela, yo les diría que cuando ustedes quieran ir arrancando, comencemos. ¿Les parece? Perdón, un Bueno, segundito antes de ingresar. Está Sí. Susana eliminada de la reunión y no puede volver a ingresar. No sabe cómo hacer. Ah, a ver. Hola, habla María Luz desde el Zoom de tecnología. Que cierre y vuelva a ingresar, porque se ve que cuando sacó la pantalla compartida se fue de la reunión. Ah, ahora le decimos. Perdón, perdón. No, está perfecto. ah, De paso digo, está Luz, ¿sí? Como ella dice, desde tecnología educativa, que por ahí nos va a poder dar una mano si tenemos esto, como algún tipo, ¿qué haces, Luz? Como algún tipo así de cuestión más técnica que que nos pueda ayudar. Y también le pasé a Luz las presentaciones que van a hacer Graciela y Sara, por cualquier cosa, Luz las va a poder compartir y las va a poder entregar, ¿está bien? Así que bueno, bien. cuando les parezca, arranquemos. Bueno, arrancamos entonces. La idea entonces es compartir algunas miradas sobre la evaluación en cada uno de nuestros espacios de trabajo, con foco justamente en los chicos que están entrando a la universidad, y por eso elegimos con Sara presentar cuáles son los instrumentos que nosotros utilizamos para la evaluación, tanto en el curso preparatorio como en el taller inicial, y por supuesto le vamos a pedir a Martín que contribuya con su mirada en el momento en que vayamos trabajando sobre los distintos instrumentos.
Ustedes tienen el material en el Drive, de todas maneras vamos a compartirlo en la pantalla, pero si hay algún inconveniente, ustedes lo tienen en un Drive, se subió allí para que lo puedan seguir. Les tendrían que haber compartido el Drive, Estuvieron ¿no? también. ¿Qué ¿Cómo? pasa? ¿Cómo? Que les tendrían que haber compartido el Drive, no sé si los compartieron, se los mandaron seguro por el correo. Lo que recibimos ayer fue un archivo en PDF con la planilla de valoración final, creo que es la que se utiliza en el taller, ¿no, Graciela? La del taller inicial de matemáticas. Había varios instrumentos, era un compilado de todos los instrumentos que nosotros vamos a ir trabajando. Así que bueno, igual los vamos a compartir en pantalla, pero les digo para que se queden tranquilos que tienen ese material y el conjunto de ideas que vamos a presentar también las sintetizamos en un PDF y entonces vamos a incorporar ese PDF para que ustedes lo puedan consultar al final. Perdón, Graciela, te puse compartir pantalla, decime si la estás viendo. La estoy viendo. Ah, ¿Todos ok. ven? ¿Todos la ven esa pantalla? Sí. Sí. Ahí, Sí, ahí asiente Andrea. Quiero retomar solamente unas poquitas ideas antes de empezar a mirar los instrumentos. Los compañeros que estuvieron en un encuentro anterior con Verónica, compartiendo cuáles fueron sus propuestas de evaluación, ya Verónica planteó esta primera idea, que es la de considerar a la evaluación como una parte de la enseñanza, y en ese sentido como una oportunidad para tomar información, y a partir de esa información realizar inferencias, y que esas inferencias nos permitan, por un lado, valorar los aprendizajes, pero por otro lado también redireccionar la enseñanza y pensar eventualmente en espacios de remediación, o sea, para volver a mediar entre los conocimientos y los alumnos, de modo que logren los aprendizajes que nosotros tenemos. Esta primera idea, luego voy a tomar tres cuestiones, se llama enseñar, la evaluación de los aprendizajes, de Analía Kripa, que es un artículo del año 2003, en un libro de la Universidad de Quilmes. Una primera idea es que si bien nosotros conocemos las funciones diagnóstica, formativa de la evaluación, muchas veces una evaluación que está pensada como formativa puede cumplir una función diagnóstica. Ejemplo de la evaluación que nosotros tomamos en el curso preparatorio, es una evaluación que recibe una devolución a los alumnos en términos de que puedan revisar el conjunto de cuestiones que ellos plantearon, y que sin embargo tiene para nosotros también una función diagnóstica en el sentido que nos permite ver una primera mirada bastante general, pero bueno, tenemos una primera posición están en relación con ese recorte de contenidos que se elige para el curso preparatorio. Por otro lado, una evaluación que está pensada como sumativa, sí tiene también una devolución y se aprende de ella tanto el profesor para redireccionar la enseñanza, como para hacer indicaciones a los alumnos en términos de revisar lo que han realizado, puede ser usada también con un sentido formativo. Una idea que parece interesante considerar es la idea de que nosotros cuando elegimos
evaluar con ciertos ítems, estamos eligiendo un recorte de aquello que enseñamos. Y ese recorte tiene un sentido de refuerzo del contrato didáctico. ¿Por qué? Porque evidentemente aquello que elegimos evaluar es lo que consideramos central, lo que consideramos más importante del conjunto de cuestiones que hemos trabajado. Entonces, esto lo ligamos muy rápidamente los profesores con esa pregunta que aparece mucho en la escuela secundaria y tal vez un poco menos en la universidad, pero, profe, ¿esto va para la evaluación? ¿No? Esta pregunta alude justamente a qué es aquello que es importante recordar o tener presente más para el momento en que se va a ser evaluado. La otra idea es un análisis que se hace en función de cuáles son los tipos de ítems que se eligen para incluir en las evaluaciones, que clásicamente en la enseñanza de la matemática más tradicional se eligen aquellas actividades que son que requieren, digamos, de unos procedimientos más estándar, de un trabajo más algorítmico, porque, bueno, si se piensa en poner una nota, es más sencillo con ese trabajo algorítmico poner por sí o por no. Ahora bien, nosotros estamos pensando y hemos pensado en estos dos casos que vamos a presentar, un modo de trabajo con la evaluación donde efectivamente queremos que la evaluación acompañe a la enseñanza en términos del tipo de trabajo matemático que se hace durante el desarrollo de las clases y el tipo de trabajo que se requiere. Fíjense, por ejemplo, vamos a presentar aquí primero un instrumento de el taller inicial. El taller inicial tiene, lo cuento para los que no están familiarizados con él, el taller inicial tiene 4 módulos, y el primer módulo es un módulo de número, que tiene 2 recorridos, un recorrido por enteros irracionales y un recorrido por reales. Nosotros vamos a trabajar acá con el recorrido por reales. Luego de que los alumnos resuelven el conjunto de actividades que se proponen y eventualmente leen en un apéndice teórico, un anexo teórico, los alumnos van resolviendo con el apoyo de los profesores el conjunto de actividades, y luego se les propone que hagan una tarea. Acá tenemos un ejemplo, la tarea tiene 5 ítems, se les propone que hagan una tarea, en este caso, sin ayuda. Es decir, la idea es que aquí ellos puedan trabajar con las 5 actividades que se proponen, ya sin pedir alguna ayuda a los profesores, como sí ocurre a lo largo del conjunto de las actividades del trabajo práctico. Y esto es porque se han elegido 5 actividades que tienen mucho parentesco con las que son las actividades del trabajo práctico, ¿verdad? En este sentido, uno podría elegir a veces como ítems algunas muy emparentadas y tal vez poner algún ítem un poco distinto, que tenga una cierta distancia con lo que se ha trabajado, para ver qué posibilidad hay de transferir a otro contexto, a otro campo numérico, digamos, algunas de las ideas que se han visto. En este caso son 5 actividades que tienen todo que ver con el trabajo práctico. Y para cada una de estas actividades, nosotros armamos, en función de las consignas, una lista con las tareas. ¿Podemos subir un poquito a la consigna, Sara? Sí, ahí las tenés, Graciela. Ahí está. La consigna
ven, allí hay una lista de tareas que tienen que ver con cada una de las 5 actividades, ¿sí? La primera idea es que revisemos estas tareas mirando los ítems, para ver si podríamos agregar, cambiar algo, ¿sí? ¿Cuál es la tarea que se le pide al alumno en relación al ítem? Ustedes ven que allí, en la tabla, hay una lista de tareas que son específicas de cada uno de los ítems, y después hay un conjunto de cuestiones que llamamos transversales, porque en algún momento se piden explicaciones, entonces para registrar qué tipo de explicaciones los alumnos están formulando, si hay qué tipo de, si hay interpretación, lectura de expresiones algebraicas, de gráficos, de dibujos geométricos. En el caso de que sea necesario hacer un cambio en el registro de representación, si eso ha funcionado o no ha funcionado, si los modelos que se utilizan para resolver los problemas son pertinentes a la situación que se plantea. Esas serían cuestiones transversales que las vamos a ver aparecer justamente también en la tabla de registro de lo que los alumnos, digamos, de lo que aparece en los procedimientos que los alumnos hacen, la vamos a ver aparecer también de una manera sintética en el material del curso preparatorio. Veamos entonces aquí el primer ítem. Fíjense que lo que dice acá en la tarea es cambiar de registro números reales y operar con decimales. ¿Cuál es el primer ítem? Ya te lo pongo. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Dice, encontrar dos números racionales tales que, vamos a analizar solo el primero, su distancia sea 0, un milésimo y entre ellos se encuentre el número pi. Entonces, efectivamente, aquí la tarea que describe lo que los alumnos tienen que hacer, dice allí, primero hacer un cambio de registro, evidentemente para encontrar ese número racional, si la distancia está dada con decimales, habría que transformar el número pi, escribir una aproximación de pi como número decimal, esa alternativa, y podríamos pensar en otras alternativas, ¿verdad? Podríamos pensar en dividir esa distancia por 2 y escribir pi más tanto y pi menos tanto, ¿verdad? También lo podríamos escribir así. No es el partido que han tomado la mayoría de los estudiantes, luego vamos a ver algunas producciones. Ahora, entonces, la tarea que allí se pide es, eventualmente, cambio de registro y el cálculo. Volvemos a la lista de tareas. ¿Listo? Lo que hemos puesto es cambiar de registro y operar con decimales, ¿sí? Eventualmente, si se pensara en escribir esos nuevos números de otra manera, habría que agregar ahí otras maneras de hacerlo para luego, cuando registramos qué cosas hacen los alumnos, tener la oportunidad de marcar esas alternativas, ¿verdad? Bien. Graciela, ¿puedo hacerte una preguntita? Perdón, Sí. que te interrumpo. Dale. ¿Esta grilla la hicieron antes de armar los problemas? O sea, la grilla es como un marco para armar después los problemas. ¿La hicieron a partir de los problemas? ¿En qué orden fue esto? No, los problemas los escribimos primero y luego marcamos en la grilla las tareas que habíamos solicitado y dejamos allí después lo que hicieron la mayoría, digamos, si había algún procedimiento que no había hecho ningún estudiante, bueno, lo sacamos de aquí. Tal vez uno podría poner
también algún otro procedimiento y dejar registrado en esta lista que ese otro procedimiento no lo usó nadie, digamos. Perfecto. Se podría haber hecho eso mismo, ¿verdad? Sí, La perfecto. idea es que el registro quede para el profesor como qué es lo que los pibes efectivamente hicieron cuando resolvieron, ¿no? Que nos parece que es una herramienta más, más explicativa para el profesor, más clara respecto de qué cuestiones efectivamente pudieron hacer. Miren aquí, por ejemplo, que todo el mundo trabajó con números decimales, digamos, ¿no? Todo el mundo hizo la transformación de pi a un número decimal, dividió ese intervalo en 2 y sumó medio intervalo o restó medio intervalo. ¿Se entiende? Bien. En el caso del segundo ítem, a ver, vamos al segundo ítem. Sí. Ya En el estamos. caso del segundo ítem, acá, la actividad 2, ¿no? La actividad 2 voy. Allí, fíjense que se dice, indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, modificar las que son incorrectas para que resulten correctas, explica cómo pensaste tu pregunta. Entonces, nosotros pusimos en la tarea una línea para, a ver, vamos a la tarea. Ya la tenés. Ah, la tarea. Una línea para operar con reales, ahí podríamos haber puesto diferenciar, qué hicieron con las raíces, qué hicieron con los exponentes, qué hicieron, ven, que aquí hay raíces, exponentes, está módulo, se podría haber abierto esa tabla. Y el uso de propiedades también, ¿no? ¿Perdón? El uso de las propiedades, de Claro. las operaciones. Claro. Se podría abrir, digamos, acá nosotros lo pusimos así, en general, en digamos, hubo problemas un poco con el de módulo, ¿verdad, Sara? El último, sí, el D. Sí. O sea, que tachaban directamente el exponente con la raíz, bueno, que es lo habitual, o ponen ejemplos, ¿no?, de resolución. O sea, si en ese en realidad no lo pudieron hacer. Bien. ¿Qué más? O sea, estamos hablando de las opciones posteriores, ¿no?, que algunas después les vamos a mostrar. Bien. Fíjense que la actividad 3, miremos ahora la actividad 3 y vamos después a la lista de tareas. La actividad 3, hay que operar con esa expresión para decidir cuál de las respuestas que se encuentran abajo es la respuesta correcta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pusimos esto en la grilla? Acá pusimos solamente, en la grillita, solo pusimos operar con expresiones algebraicas fraccionarias. Fraccionarias, bien. Claro, y yo creo que habría que agregar en lo personal, ¿no?, en esta grilla es cómo trabajan con las propiedades de las operaciones en R, ¿no? Porque nuevamente ahí la dificultad aparece en el trabajo con las propiedades, con la raíz, las potencias, ¿no? Sí. Que es lo que aparece acá, o sea que otra vez habría que incluir el trabajo con las propiedades de las operaciones. Bien. Bueno, nada, podremos analizar uno por uno, pero fíjense que hemos intentado en cada caso explicitar qué es lo que los estudiantes tendrían que hacer para resolver, y bueno, dejamos allí solo las alternativas que ellos eligieron. Fíjense, la actividad 4 pide... Ahí la tenés. Ahí está. Encontrar dos números irracionales que cumplan una cierta condición, encontrar un número real que cumpla también otra condición, un número natural que cumpla, que haga que esa expresión sea racional. Es decir, en este caso, fíjense que se pide, además de analizar, de resolver, analizar si la solución es única,
cómo se pensó, dar una explicación de cómo se pensó. Bien, en todos los casos, y esto se indica al inicio de la evaluación, se pide justificar lo que están haciendo. Es decir, aunque no esté explícito en la consigna, como dice acá, y escribí como lo pensaste, al principio se dice justificar cómo se resuelve. Sí, que no Entonces, pongas eso, perdón, quiero eso lo decir, van a esta lista que nosotros aquí Graciela, un poquito, eso después lo van a ver después de la evaluación, porque la pusimos, no la quisimos poner de entrada, que era como el mandato, digamos, las condiciones para la entrega y todo están puestas en eso, en lo que vos estás hablando, ¿no? Que les pedimos que expresen cómo lo piensan en los ejercicios. Así es. Así es. Bien. Aquí me parece dos cosas para mirar, y es que los ítems que se eligen y el pedido de justificación son cuestiones que se han trabajado durante el desarrollo del trabajo práctico. Sí. Ahí Eso por un volví para lado. que vean las tareas que habíamos Sí. puesto, ¿no? Si les interesaba. Sí. Solamente era identificar Sí. números y explicar que está ahí explícito en la actividad. Sí. Y la otra cuestión interesante, me parece a mí, para mirar la lista de tareas, es que después de hacer una primera mirada sobre el conjunto de producciones, uno podría ver, si volvemos ahora a la lista, A la grilla. a la grilla. Perdón el ida y vuelta, pero bueno, ustedes también lo deberían tener. Ahí está. Ahí. Si volvemos a la grilla, por ejemplo, ahí dice, respecto de las explicaciones, ¿qué tipo de explicaciones son las que ellos elaboran? Tenemos que decir que hay muchos alumnos en el taller inicial que trabajan únicamente con ejemplos y que no trabajan, no justifican utilizando letras, es decir, hacen una explicación particular, una explicación para los números que eligen, pero no hacen un análisis más general. Entonces, tener registrado en los tipos de explicaciones cuántos alumnos tiene uno o quiénes son los alumnos que tienen una posibilidad o la otra, es interesante en términos de tener una idea de qué tipo de actividades se puede dar para que esos alumnos avancen en sus formas de explicar. Sí, y acá, perdón, ¿Qué tipo Graciela, de actividades extra? te interrumpo un poquito. Esto en particular se vio justamente en la actividad 3, eso que tenían recién escrito en denominadores A menos B y B menos A, en donde la mayoría no pudo salir o no pudo meterse en el lenguaje más general, ¿no? Sino que necesitó poner números para poder ver si eso era cierto o no. Eso pasó en casi todos los casos, más allá después de la operatoria mal, pero sí, ahí se veía mucho eso, o sea, lo que les cuesta trabajar con lo que son expresiones no numéricas, ¿no? Bueno, después vamos a ver algunas producciones donde entre las alternativas de respuesta correcta encontramos un par de procedimientos que efectivamente permiten operar de manera adecuada, ¿no? Veamos entonces ahora, si les parece, tenemos una idea general. ¿Nos faltó la última? No, nos faltó la última, la número 6. La 5, que es trabajar con intervalos, que en realidad no tuvo dificultades, más allá que era pasar de un lenguaje gráfico al lenguaje coloquial y conjuntista, pero en realidad ese no les costó, ¿no? En general no, salvo las conjunciones y las disyunciones para poder expresar los intervalos, pero no fue un error generalizado. Vamos a las 6, Graciela. Vamos a las 6. Que en el 6, sí. Sí, en el 6, esperen que acá me pidieron todavía, en el 6 lo que El les ítem pide... símbolo dibujado con datos. ¿Eh? Sí, es el del triángulo. Decía que hay un triángulo.
Sí, sí. Bueno, está el intervalo, acá, el 6, acá está el triángulo. ¿Lo encontré? ¿Lo vieron? ¿Hola? Sí, se ve. Sí, Ah. se ve, se ve. Bueno, pues no sé, yo tengo varias cosas acá en pantalla y no puedo sacarlas, chicos, perdónenme, pero medio torpe con esta máquina. No Se sé ve si bien. ustedes... ¿Eh? Se ve bien, Sara. Bueno, está bien. Bueno, sí, en este de la figura, que es aplicar Pitágoras, en realidad no era tan complicado, poquitos lo hicieron bien, pero lo que veíamos con Graciela es que en realidad la figura en sí fue lo que lo llevó a confusión, ¿no? Ya algunos de los compañeros docentes que fueron corrigiendo nos había llamado la atención, y en en general lo que confunden es que el triángulo ABC también es un triángulo rectángulo cuando nadie se los está diciendo, ¿no? Claro, Así acá que, la bueno, información, claro, la información es que la única perpendicular que se marca ahí es la altura respecto del lado, pero allí claro. no se está diciendo que el ángulo B sea un ángulo recto. Entonces, esta confusión entre la información que se proporciona y digamos, el dibujo, bueno, eso generó algunas dificultades. Vamos, Sara, si te parece, a las producciones que queríamos compartir. Sí, vamos. A ver si puedo. Bueno, no sé si es un panorama demasiado rápido de cuál es la evaluación, pero nos gustaría que con... Si quieren preguntar. Sí. Bueno, acá ya está con las producciones, Graciela, no sé si se ve. No, decía si ustedes quieren compartir algún análisis, todos los que están mirando. Yo tengo una consulta. Dale. Porque vi que me resultó interesante que hay un ítem que es reflexión metacognitiva en la grilla, y no sé cómo pueden leer eso, o si hay algún punto más en la tarea. Sí, efectivamente. Tenemos aquí, luego de habíamos pensado en trabajar primero sobre las producciones y después mostrarles dos alternativas de actividades metacognitivas, una sobre reales y otra distinta que está hecha sobre otro tema, pero queríamos ver que miraran como dos alternativas para esa reflexión metacognitiva, ¿no? Sí, bueno, en esta evaluación, perdón, Belén, que creo que fue la que preguntó, en esta evaluación no se tiene en cuenta esto, ¿no? O sea, sí puede ser después en un proceso de devolución de las actividades que se trabaje sobre esto, pero no en el proceso de la misma evaluación, de la tarea en sí, ¿no? No se lo contempló. Bien. Gracias. Pasamos esta primera producción. Fíjense que trabajaron con decimales. Sin mucho detalle de cuál es el procedimiento por el cual llegaron a los dos números. Ahí no se sabe cómo llegaron. Bien. Sí, y no está pi en el intervalo, ¿no? No, eso por eso, solito pusimos, Andrea, las producciones de los alumnos, no corregimos, ¿no? ¿Está bien? No, o sea, ya sé, digo, como análisis. No, claro, correcto, no están bien los intervalos y tal cual, sí. No, estos son las producciones de ellos. Lo que quiero decir es que seguramente es un estudiante que consideró que pi es igual a 3,14, claro. Entonces si consideras que pi es 3,14, ese intervalo lo incluye, ¿no? Claro, digamos, claro. Por ahí lo que se pone en juego es la idea de pi como número irracional, que tal vez no está presente, ¿no? O que pi es un decimal finito, no sé. Claro, y además, si se piensa que le voy a tener que sumar o restar un número decimal que va a tener 4 cifras decimales, porque la mitad allí va a tener 3 ceros y un 5, ¿no es cierto?
Entonces debiera haber tomado 4 cifras decimales de pi, ¿no es cierto? Mariana, ¿qué querías decir? Mariana está mandando aquí algo por el chat. Sí, hola, ¿cómo andan? Lo que pasa es que trato de silenciarme porque mi nene anda caminando por todos lados. Sí. No, porque yo pienso que, claro, el tema del número irracional es toda una cuestión, porque generalmente se usa la aproximación, pero ya llega un momento que creo que piensan que ese es el número, como dice Andrea. Es todo un tema pasar del número irracional a su desarrollo decimal. Hay todo un mundo ahí en el medio, diríamos. Uno usa el desarrollo decimal, como siempre, porque para comprar algo no va a decir pi panes, diríamos. Pero bueno, el tema es eso, ¿no? Hay un tema con el trabajo entre el desarrollo decimal y los números irracionales. Para mí es lo más difícil de la escuela secundaria, primaria, no sé. Sí. Bueno, ahí esta es la razón por la cual hay un módulo de número en el taller inicial, Mariana, porque en realidad en el CPU trabajamos más sobre los racionales, la idea de porcentaje, la relación de proporcionalidad, la idea de razón, pero el trabajo con reales entra recién, digamos, pensando en esta cuestión que se planteaba al inicio, de la entrada de los chicos desde la escuela secundaria, el trabajo con reales aparece recién en el taller, y en el caso, la veía Sandra ahí levantando la mano, en el caso de los chicos que no hacen el taller, en introducción a la matemática, no sé qué pasa en las otras carreras, pero se me ocurre que en las primeras matemáticas del Instituto de Tecnología debe pasar lo mismo. A lo mejor no, Graciela, hablo un poquitito después, pienso Dale. que a lo mejor no, porque depende de las carreras, también se trabaja con aproximaciones, cosas que nosotros no hacemos. En alguna de las tareas que después vamos a ver, les proponemos a ellos que traten de trabajar con las raíces, raíz de 3 o con el número irracional en sí mismo, sin hacer las aproximaciones, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver cómo eso se trabaja y en cada una de las carreras, porque me imagino que por ahí para una carrera de ingeniería es más práctico trabajar con una aproximación con un error, mientras que para matemática el número para nosotros es, por ejemplo, raíz cuadrada de 3, ¿no? Y no 1,7 y algo. Sí, hay que poder trabajar de las dos maneras. Claro, sí, sí. Bien. Sandra, Sí, perdón, por yo te otro lado, interrumpí. perdón, una sola cosita, que por otro lado, el uso de la tecnología, que necesariamente trabaja con números racionales, o con aproximaciones racionales a números irracionales, tampoco ayuda a la conceptualización del número irracional. Que por otro lado, me parece a mí, no es un obstáculo para transitar por la escuela secundaria. O sea, no tener una comprensión acabada de número irracional no inhibe que un estudiante pueda seguir avanzando exitosamente por la escuela secundaria, ¿no? Entonces, bueno, es un tema para que tomemos nosotros. Así es. Sí. Bien. ¿Pasamos a otro, Sara? ¿A cuál es el otro? No, a otras producciones, si querés, de esto mismo. Bueno, acá tenés otra producción, de abajo tenés otra, la respuesta 2 y respuesta 3. La respuesta 3 es la que, digamos, aun cuando comete algún tipo de error, es la que se maneja con mayor cantidad de decimales, ¿no? Y acá sí trabaja con la distancia. Lo que no hace es esa distancia que le estamos pidiendo, dividirla por 2, la suma directamente y la resta, ¿no? Fíjense, ¿la ven la respuesta 3? Sí. Sí, bien. Bien, ahí él trabaja con varios decimales, bueno, digo él o la, lo que me salga, porque realmente no sé quiénes son, pero vieron, cuando él pone la distancia, sigue pensando que es de 1 milésimo, ¿no? ¿Está bien? Bien. El tema sería cómo incluimos nosotros en la lista de tareas que hemos puesto recién, cómo vamos, qué posibilidad tenemos de registrar las alternativas, ¿no es cierto? Habría que ver de abrir
las distintas alternativas de respuesta, acertadas y erróneas, para tener un panorama de cuál fue el conjunto de las producciones, digamos, y poder eventualmente, si vamos a hacer una devolución colectiva, bueno, tener estas cuestiones presentes, así como organizar las actividades de remediación por grupos, digamos, para qué grupos de alumnos tendría sentido qué tipo de trabajo, ¿no es cierto? Bien. Pasamos, ¿te parece, Sara, al algebraico? Sí, cómo no. A ver las producciones. Acá estoy. Acá está, les pusimos creo, dos o tres producciones, sí. Esos son los que encontramos con error, después más adelante van a haber otras que no tienen errores, ¿no? Fíjense que acá en la primera lo que hace es distribuir las potencias y después opera, digamos. Y en el segundo es uno de los casos que les decíamos que nos apareció con mayor frecuencia, que es reemplazar por algunos valores arbitrarios ahí en el denominador. Esto es lo que aparece. Bueno. Después en el tercer caso, si siguen pasando, si lo ven, en que está más oscurito, no sé si se ve bien. Bueno, sí se ve bien, bueno, esta persona opera bien, ¿no? Con lo que está haciendo, o sea que son tres modos de producción. Lo que no hacen en general, muy pocos, explican qué es lo que están haciendo. Es como si siempre estuvieran utilizando la técnica o los algoritmos aprendidos, pero que no pueden relacionarlo con las propiedades. Entonces, siempre hay todo un mecanismo que se presenta, pero muy poca escritura de qué es lo que se está haciendo por propiedad tal, ¿no? Eso es lo que vemos. Bueno, si les parece entonces, más allá de que ustedes en el archivo que tienen van a encontrar producciones sobre todos los ítems, sí. Vamos a pasar a analizar el siguiente instrumento que hemos traído, y lo que queríamos marcar aquí entonces es que es interesante hacer un registro del conjunto de producciones con las tareas que nosotros les hemos pedido y la variedad de alternativas de respuesta que hemos obtenido para cada una de esas tareas. ¿Bien? Un poquitín, Graciela, antes de pasar a los otros instrumentos de evaluación, lo que quisiera decirles es que después les hacemos una propuesta de una posible devolución con los trabajos de los mismos alumnos. O sea, les ponemos en cada una de las actividades algo de lo que consideramos bien, sin correcciones, o sea, lo que aquí habría que agregar por ahí es algún comentario a lo mejor específico sobre la producción que les ponemos como correcta, ¿no? Para compartir. El propósito de esta devolución, así con las tareas de ellos mismos, es que puedan ver que no hay en general una sola forma de resolver un ejercicio. Perdón, una cosita, justo preguntaba en el chat Sandra, sí. antes de pasar al tema siguiente, algo relacionado a lo que dijo Sara recién, ¿no? No sé si sí. lo quieren leer. Por favor, léelo, porque yo no puedo acá acceder, Martín. No me salió, a ver, espera. Una pregunta para Graciela y Sara. En el instrumento de registro, ¿se pudo pensar la retroalimentación, pensando luego en la perspectiva metacognitiva? No, el instrumento de registro es solamente, es solamente sobre cómo funcionó esa evaluación que estuvimos tomando, nada más. O sea, la retroalimentación sería como dos pasos, por lo menos para mí. Uno es la que vos le haces individualmente a cada alumno y otra la que se puede hacer al grupo. Las del grupo, algunos de los profes ya la han hecho como una devolución con el Zoom y con los pizarrones en esta versión digital que tenemos, y otra posible es esta que le estamos diciendo. También puede haber discusiones en el foro. Acá una que les estamos proponiendo es la de tomar las producciones de los mismos alumnos para ver cómo respondieron a cada una de las actividades. Y sobre esto después a lo mejor habría que volver a trabajarlo, ¿no? O sea, son propuestas que nosotros las pensamos, en algunos casos las hemos actuado, bueno, por eso se las estamos proponiendo. Bien.
¿Bien? Sí, pasemos. Sí, no sé si a Sandra le quedó alguna duda o lo que dijo Martín, ¿podemos avanzar? No, ayer, lo traigo, porque ayer tuvimos una reunión, digamos, en general, con todo el Instituto de Educación, y obviamente se mostraron algunos documentos de registro que posibilitaban alguna perspectiva de retroalimentación, pero obviamente son para materias muy de corte social. Nosotros tenemos otro recorrido y es mucho más complicado poder para nosotros, digamos, estandarizar de algún modo alguna respuesta que permita una retroalimentación. La verdad que yo estoy convencida de que nuestra tarea de evaluación es una tarea realmente artesanal, porque cada estudiante tiene una forma particular de procesar, de presentar, digamos, de ponerse en diálogo con el quehacer matemático. Entonces, por eso lo pregunté, si estaba pensado o si podíamos llegar, pero no, comparto plenamente. No está pensado, Sandra, o sea, nosotros pusimos una acá como posible, pero sí está claro, o sea, que para nosotros es necesario la devolución, la retroalimentación, en 2 lugares, digamos, como mínimo, que es la devolución individual junto con el alumno, que no solamente le pongamos una tilde o que le pongamos que está mal, sino que podamos ver con él qué es lo que se equivocó y qué es lo que le convendría revisar, como una posible forma de trabajar en la devolución individual, y en esta que proponemos, que yo la he hecho en lo personal, te digo acá en mi experiencia, incluso con profesores en la capacitación, que le llamaba la atención, porque en matemática vieron que generalmente uno dice, esto se resuelve así. Incluso cuando uno hace una orientación a lo mejor al estudiante, le está proponiendo su propia mirada de cómo se resuelve un ejercicio, ¿está bien? Pero no tiene en cuenta la de los demás, quizás, ¿no? Entonces, bueno, esto es que podamos revisar eso. Está bien que después habrá como procedimientos que sean más económicos que otros, pero no está mal que ellos no tengan que pensar que en la escuela, cuando se nos ponen un ejercicio, lo tenemos que resolver todos de la misma forma, porque si no el profe te dice que eso está mal. O sea, es un poco tendiendo a eso también, ¿no? Como revisar nuestras propias formas de trabajar con los alumnos. Yo creo que la evaluación tiene que ser en sí un proceso de aprendizaje final para los chicos y para nosotros, ¿no? Bien. ¿Puedo decir una sola cosa en respuesta a Sandra? Sandra, ¿sabes qué pensaba? Que esa grilla que ellas presentaban al inicio puede servir para hacer una devolución, ¿no? Porque, o sea, me parece que cada tipo de estrategia que va apareciendo se relaciona a ciertos errores comunes, a ciertas concepciones comunes o a ciertas formas correctas de resolver, ¿no? Entonces uno podría eventualmente armar como una frase para cada una de esas que te permitan después de hacer una devolución. Es trabajo, ¿no? Sí. No obstante, perdón, una sola cosita. A mí me resultó interesante igual las perspectivas que nos presentaron ayer también, a pesar de que nosotros, digamos, evaluar en matemática es diferente, pero también me pareció interesante como para hacer una devolución final de la materia, digo, pensando en una devolución de un trabajo integrador final. ¿Sí? La verdad que eso sí me pareció importante y me parece interesante que lo podamos pensar entre todos. Es decir, si nosotros tuviéramos que construir, digamos, algunas perspectivas, no me gusta la palabra estandarizada, pero alguna mirada global, tal vez pensando un poco más, no tanto en los contenidos, sino en las competencias generales que pretendíamos que se construyeran en el recorrido de cualquiera de nuestras primeras matemáticas, me parece que eso sería interesante, que lo pudiéramos construir colaborativamente para una devolución final de cada una de nuestras materias. Y agrego una cosa, previo al examen integrador, porque te sirve como una estrategia para enseñar a estudiar, ¿no? Digamos, esto es lo que nosotros esperamos, que se haya trabajado durante la materia, que hayas aprendido durante la materia,
y eso es organizador después para el estudio, ¿no? Para cada uno de los alumnos. Sí, yo totalmente. quiero agregar una cosita que me parece importante en la grilla, la división entre lo específico y lo transversal. Me parece que lo transversal es como más general, viste, como decías vos, Sandra, matemática es particular y qué sé yo, es diferente. Bueno, todas las materias o todas las disciplinas son diferentes de alguna manera. Me parece que lo transversal un poco tiende a homogeneizar, o sea, cómo explicar algo, o desarrollar, digamos, o practicar, o tener experiencia de tener que explicar algo, me parece que es transversal, y eso va más allá de un número racional, digamos, ¿no? O sea, hacer bien esa diferencia de lo específico de la disciplina, o la matemática, o cada unidad, y lo transversal, me parece. Son los tipos de prácticas, lo que vos estás diciendo, Martín. El tipo de Claro. práctica asociado a cada tipo de problemas, que no son los mismos para álgebra, que para geometría, que para cualquier otra área. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Bien. ¿Pasamos, Sara, al próximo? Sí, que serían los trabajos, otras formas de evaluación, ¿no? Eso se los dejamos para que ustedes después lo puedan ver a todo este trabajo. Esperen que llegue a la hojita, porque son muchas páginas. Bueno, acá llegamos. En la tarea B que les ponemos, les pedimos que vean 2 tipos de instrumentos y que analicemos, vamos a hacerlo juntos porque por el tiempo, en qué se parecen y en qué reflexiones les pedimos acá, ¿no? Sí, se llaman un alto en el camino o mirando atrás. Fíjense, esta primera que vamos a mirar es como un alto en el camino de números reales, ¿no? Sí, entonces, a ver un poquito, espera un poquito, Graciela. Esta que dice un alto en el camino está inserta en un trabajo práctico sobre números reales, en donde recién se han introducido los números reales, ¿sí? Se han hecho representaciones en la recta y se ha trabajado con algunas propiedades, sobre todo las que tienen que ver con el trabajo con las raíces y la potenciación. Por eso se llama un alto en el camino. En realidad no es una evaluación final, sino que tiene más que ver con esto que apuntaba Belén hace un ratito, y que es volver a mirar, volver a pensar qué cosas han utilizado y qué es lo que les falta ver, ¿no? A eso tiende esta actividad de un alto en el camino. Después se prosigue trabajando con lo que serían intervalos, representación, o sea, son como distintos momentos, ¿sí? Pero quería aclarar eso porque a lo mejor parece que, bueno, que faltarían cosas, en realidad faltan cosas, pero bueno, es por eso, está inserto dentro de un trabajo práctico de números reales. Acá lo que nos proponíamos hay ejercicios en los que tienen que ver con el cambio de una representación al uso de representaciones gráficas y la interpretación algebraica, como puede ser el primero, y acá vuelve a aparecer, o sea, si trabajo con la raíz aproximada o si trabajo con el número irracional. La cuestión es acá, mirando un poquito para adelante, ¿por qué insistimos en esto de trabajar, sobre todo en matemática, con el número irracional, con raíz cuadrada de 3, por ejemplo, ¿no? Porque si yo después trabajo en una cuadrática, en donde una de las soluciones sean números irracionales, donde las soluciones sean irracionales, si ellos hacen la transformación a una expresión decimal, en realidad no se verifican las igualdades. Entonces, bueno, ahí hay que volver a revisar cuál fue la causa, ¿no? Es como volver a pensar, o sea, qué es lo que nos proponemos más adelante, quizás. En este trabajo, bueno, se pone en sí en juego algo que tiene que ver con racionalización, que con Graciela les damos en llamar transformaciones en la operatoria y no las llamamos racionalización de denominadores, por ejemplo, ¿no? Esto se trabaja mucho en esa primera actividad. Bueno, ¿les sigo contando? Sí, contá esto de que tiene 3 partes. Bueno, sí, tiene 3 partes. En la primera parte es esta, para usar lo aprendido, que después igual voy a volver a decir segundo, y las otras 3 partes son una para explicar, en donde se les ponen algunas proposiciones. Hay alguna que tiene un error que les comento, porque dice, en el primero para explicar, les dice, las siguientes afirmaciones son falsas.
Y fíjense que justo el ítem A dice la suma de dos números racionales es un número racional, o sea que ahí nos comimos el i en algún lado, ¿no? O sea, para poner la suma de dos números irracionales da un número racional, y ahí en realidad la falsedad estaría en algunas de estas respuestas, es que tienen que contestar a veces, ¿no? Como es en el segundo, el producto de dos números irracionales es un número irracional, a veces, no siempre, ¿no? Porque puede dar por resultados racionales. Bien, con respecto al ejercicio 2, al ítem 2 de para explicar, también, bueno, tienen que decir por qué son las afirmaciones que están ahí. Y acá lo que interesaría es trabajar sobre el A y el C, ellos pueden poner contraejemplos. Pero en el caso del B, el ejercicio 2B, tienen que buscar algunas razones que les permitan explicar esa afirmación. Dice, las raíces cuadradas de números primos son siempre irracionales. En este nivel, en el que nos estamos planteando nosotros que puede ser el taller inicial o recién una introducción en la matemática, no están en el hábito de hacer demostraciones, o sea que aquí lo único que podrían hacer es conjeturar. Yo les dije que quería volver al ejercicio 2 de la primera parte, porque justamente esa construcción, si ellos la hacen correctamente, incluso se podría variar la longitud del segmento que se les pide, les permitiría ver que no solamente son las raíces cuadradas de números primos, las que son irracionales, sino que, por ejemplo, raíz cuadrada de 8 también da por resultado un número irracional, ¿no? O sea, como para ir y volver sobre la misma evaluación. ¿Está bien? Bueno, en el ejercicio 3, acá lo único que les sirve para explicar es resolver lo que se les pide ahí, así que no hay demasiado. Y en el último ítem, fíjense que acá estaría esto de volver a ver. Se les pide un glosario para que hagan con las nociones y propiedades que les resultaron nuevas, y que intenten expresarlo en lenguaje coloquial, ¿no? Que anoten estas conclusiones, anoten los errores, las cosas que no les quedaran claras, que consulten al tutor, y finalmente en esto de poder compartir, o sea que el trabajo no se quede solo ahí en esto que está pensado para una modalidad virtual, es que compartan en el foro los resultados de cada reflexión, como para que después puedan, bueno, discutir, ver qué es lo que ha pasado con todos sus compañeros. Bueno, eso, en otras instancias les hemos pedido incluso, como otras formas, ¿no?, de hacer estas reflexiones, es que elaboren también una especie de machete con los contenidos que han aprendido y que después los compartan con sus compañeros para ver si están las mismas cosas, si están bien hechas las propiedades o las escribieron bien, si pudieran agregar o quitar cosas, porque son como redundantes. Bueno, eso habría que verlo, pero también es otra posibilidad de hacer estos registros de lo aprendido. Bien. Creo que eso es todo, ¿sí? Sí. No, pasamos a la otra, si te parece. Pasamos a la otra, ¿está bien? Sí. Y la otra, bueno, esta sí tenía, Graciela, vos, sí, más carácter de es para un trabajo práctico de divisibilidad. Esta no es una evaluación que forma parte del conjunto anterior, pero lo queríamos traer porque tiene otro tipo de actividad de reflexión. Fíjense que aquí retoma un problema que fue trabajado en el trabajo práctico, ¿no? Hay que decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas en el contexto del problema del Hotel de las Infinitas Puertas. Bueno, leo la segunda, que la primera me queda corta. Las puertas de los números primos estarán abiertas. Todas las puertas que estarán abiertas son las de números primos. La diferencia entre esas dos formulaciones: las puertas cerradas son las que son múltiplos de 2, 3 o más números. Bueno, distintas afirmaciones que ellos tendrán que analizar en el contexto del problema. Después se proponen dos explicaciones. En el punto B, se proponen explicaciones que hay que decidir si valen o no. Entonces, esto está tomado de cosas que han hecho los alumnos. La puerta 1 estará cerrada porque nadie la tocó, y luego estarán cerradas del siguiente modo: entre la primera y la segunda hay 2 puertas abiertas, entre la segunda y la tercera hay 4 puertas abiertas, etcétera, etcétera.
Es decir, aquí hay una explicación, esa explicación funciona para el problema, pero no describe, digamos, un paso a paso y sí va a, así sucesivamente, aumento 2 puertas de separación cada vez. Es decir, piensa en las infinitas puertas, ¿no? Y la segunda explicación es una explicación donde ya intenta usar términos matemáticos independizados de si se trata de números que están en las puertas o dónde están, porque habla de divisores, de números enteros positivos, de cantidad par de divisores, de cuadrado perfecto, es decir, ya es una explicación que tiene que ver con el contexto, pero está expresada con términos matemáticos y no en términos de puertas, y además usa expresiones con letras para formular la explicación, ¿no? Por otro lado, hay un tercer punto. ¿Cuáles de estas conclusiones matemáticas tienen relación con el problema y cómo tienen esa relación? Por ejemplo, los números primos tienen solo 2 divisores. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Tiene que ver con el problema? ¿Qué relación tiene con el problema? Bueno, y así con cada una de ellas, ¿no? Todos estos primeros puntos, A, B y C, estos 3 puntos tienen que ver con el problema. Y hay una segunda parte de esta reflexión, que es una reflexión ya que tiene que ver con otras actividades que estaban en la evaluación, para unas siguientes expresiones decidir cuáles son múltiplos de 4, para las que no lo son expliquen por qué, realicen una transformación en las expresiones que no son múltiplos de 4 de modo que lo sean, anoten cuáles de las nociones de divisibilidad que estudiaron en este TP conocían de la escuela secundaria y cuáles fueron nuevas, y anoten 2 propiedades nuevas que aprendieron o que conocían, pero que ahora conocen mejor, y justifique su respuesta, ¿no? ¿Por qué ahora las conocen mejor? Sobre alguna idea que tenían, qué nueva reflexión o qué nuevo aprendizaje pudieron hacer. Entonces, nada, estas serían 2 modelos que tienen cuestiones parecidas, pero serían modelos distintos en el sentido que una vuelve más específicamente a un problema del trabajo práctico y la otra no, que nosotros no hemos incluido este año en el taller inicial, pero podrían ser instrumentos que se usaran también en el taller inicial, ¿verdad? Bien. Bien. Sí. Pasamos al siguiente, ¿te parece? Sí, no sé si alguno quiere preguntar algo, Graciela. Ah, bien. ¿Alguna pregunta, gente? Bueno, pasamos, entonces. Pasamos. Bueno, acá la actividad que les proponemos en este ítem C es la evaluación que hicimos en el CPU, que es a lo que se refería Sandra en un principio, ¿no? En el taller de pensamiento matemático. Bueno, ¿querés hablar? Sí, acá tiene que ver con queremos compartir con Martín acá esta devolución de la evaluación que se hace. Antes yo quería contarle a quienes no han trabajado en el CPU que la perspectiva de trabajo allí es tomar alguna problemática para desarrollar un conjunto de análisis a partir de información tomada de diferentes medios de comunicación o de informes de investigación. La problemática que se tomó ahí fue la problemática del uso del agua en Hurlingham, y para eso se trabajan 3 capítulos, donde para llegar al uso del agua en Hurlingham, en el primer capítulo se parte del uso del agua a nivel mundial, el uso del agua dulce, después se pasa a la Argentina en general, y luego nos centramos en Hurlingham.
Se va trabajando allí con información, como decía, de distintos medios, y las nociones matemáticas que se abordan tienen que ver con cuestiones de proporcionalidad, de porcentaje, el trabajo con unidades de medida y las cuestiones también de proporcionalidad insertas en eso, gráficos. Entonces, interpretación de tablas, sí. Interpretación de la información así en gráficos y en tablas, ¿no? También tiene que ver. Sí. Primer momento. Entonces, allí nosotros trabajamos con un conjunto de profesores. Entonces lo que pensamos con Martín fue acercar a los profesores, en base a la información que teníamos de cuáles eran las dificultades que habían tenido los alumnos para ir resolviendo las actividades de esos 3 capítulos, acercamos algunas indicaciones para la devolución grupal que los profesores podían hacer. ¿Querés contar un poquito, Martín? Subilo un poquito, Sara. Sí. Que se vea un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que querés que se vea? ¿La evaluación o las pautas que pusimos? Ahí. Ahí, bueno. Sí. Sí, lo que quisiera, por ahí lo dice Martín, pero antes que él entre, es que esto en particular está pensado para los profes que tenían alumnos que iban a cursar materias con más matemática que los demás, ¿no? Claro. Esta devolución que hicimos, ¿está bien? Sí, bueno, ahora le dejamos el habla a Martín. ¿No está Martín? Sí, está Martín. Ah. Bueno. Bueno, si querés. Ahí. A ver, subilo un poquito. Lo subo. ¿Qué querés ver? ¿La primera parte? Acá, devolución de la evaluación. ¿Lo estás viendo, Martín? Sí, lo que pasa es que no lo tenía preparado, sinceramente. Bueno, no, perdón. Está bien. No, perdón, si querés contarle un poquito el funcionamiento del taller y por qué esta devolución con respecto a la selección después o a la orientación que se les da a los estudiantes. ¿Tenés ganas de hacer eso? Sí, nosotros habíamos trabajado en lo que es tratar de evaluar o poder diagnosticar lo que es cuando pueden explicar un resultado, cuando pueden operar, digamos, cuando pueden resolver y cuando pueden comunicarlo. Esas son las 3... hay un mensaje. Esas eran las 3 competencias que queríamos evaluar. Como para hacer un diagnóstico. Y a partir de eso es que preparamos en cada uno de los ítems, en las evaluaciones, tener la posibilidad de poder evaluar esas competencias. ¿Sí? Si querés paso la evaluación al final que está, Martín, para que lo veas. Bueno. Te la pongo para que vos la veas. Acá está la evaluación y al final le hacemos una grillita en donde cada alumno puede reconocerse los ítems que contesta y además para el profesor que le sirve como guía, ¿no? Para evaluar. Y las competencias que ponemos son estas, sí. Y básicamente elementos, criterios, como para poder dar, nosotros lo pusimos como un semáforo, digamos, de alguna manera, los que, digamos, pueden resolver, comunicar y explicar en base a las consignas de las evaluaciones, ponerles como un color verde, digamos, ¿no? Y después, para poder segmentar y ver qué ofrecerles a partir del término del CPU. En un segundo grupo serían los que no nos gusta el color rojo, pero de alguna manera nosotros queremos diagnosticarlos, identificarlos, para poder saber con qué grupos contamos y qué ofrecerles a cada uno, ¿no? Ese es uno de los objetivos del CPU, digamos, ¿no? Poder tener esta segmentación, obviamente, en 8 semanas, ¿no? Que es bastante escueto, pero bueno, es el primer punto a hacer. Y entonces, darle criterios a los profesores para poder separar estos 2 grupos. Va a quedar un grupo muy grande en el medio, que va a ser el que no va a cumplir, digamos, o sea, con las expectativas del grupo verde, y tampoco con
digamos, la forma de resolver y del grupo rojo, que son los amarillos. Ese es el grupo que nosotros tenemos como desafío también, o sea, para el grupo rojo, nosotros tenemos ideado digamos, lo que sería el taller inicial, digamos, que es lo que se le ofrece, digamos, en el primer cuatrimestre, y el grupo verde, obviamente, va directamente a las materias iniciales de matemática, y el desafío es el grupo amarillo, que es el que tenemos que seguir laburando, qué es lo que le tenemos que ofrecer a partir del primer cuatrimestre o a partir del término del CPU. No sé. Sí, una aclaración, perdón, Martín, una aclaración quisiera hacer. Esta evaluación con la que nosotros decidimos o les aconsejamos a los chicos que hagan o no el taller, tiene que ver recién con la cuarta semana de trabajo, y solamente se trabajó un contenido porque nos surge siempre la inscripción a las materias del cuatrimestre. Entonces, antes de terminar el CPU, los chicos ya tienen que tener este diagnóstico hecho, ¿no? Entonces también eso nos limita bastante en esta separación que hacemos. Bien. Por eso es lo que se refiere Martín, que ese amarillo todavía no lo sabemos, no sabemos muy bien cómo manejarlo. Sara, si mostrás un minuto la evaluación, que estaba más abajo, los ítems de esa evaluación, fíjense que uno de los problemas tiene que ver con el contexto en el que se está trabajando las nociones matemáticas. En este caso, se habla de uno de los ríos de la cuenca que llega a Hurlingham, y fíjense que hay... Sí. Y bueno, y aquí entonces se ve que se alude a la idea de porcentaje en relación a ese contexto, se pregunta el por qué, y se escribe dos maneras diferentes de calcular el porcentaje. Es decir, hay una consigna para la explicación, una para que resuelvan el porcentaje, una para que escriban la explicación, y otra para las cuestiones de la comunicación en matemática, digamos, ¿no? Escribir dos maneras diferentes de calcular el porcentaje. Después hay un segundo problema donde otra vez se retoma la idea de porcentaje, esta vez con otros contextos, y en el último se toma la idea de escala, que también se trabaja, que no me acuerdo bien si era en el capítulo 2, no me acuerdo en qué capítulo, pero se toma la idea de escala. Y otra vez, ¿ven? ¿Cuál es la distancia real entre los puntos? Y explicar cómo harías, digamos. Hay un ítem que tiene más que ver con poner a funcionar un procedimiento de resolución, pero también después el pedido de una explicación. Y finalmente en el 4 hay varios verdadero o falso que se responden justificando. Es decir, se pide que se pongan en juego esos distintos tipos de prácticas, ¿sí? Y bueno, y eso se consigna luego en esa grilla final que Martín estaba explicando. Esto... Sí. Y un poquito con lo que preguntó Andrea hace un rato cuando nos referíamos a la primera tablita, esto sí estas capacidades que las queremos evaluar siempre están presentes cuando hacemos las pruebas, ¿no? O sea, están ahí, o sea, sabemos que queremos evaluar esas capacidades. Sí. Ahora, fíjense un poco en esa devolución, volvemos a la devolución, que es la devolución general que armamos para orientar a los profes. Acá, ¿cómo poner bien regular mal? Más arriba. No, más arriba. Esto, acá, que es la devolución colectiva. Sí, que es. Esto está tomado de cuáles son las dificultades que se vieron cuando se analizaron las evaluaciones. Entonces, vieron que había una primera cuestión donde había que calcular un porcentaje. Creo que era un 15%. Entonces, por ejemplo, acá se orienta a los profesores para que en esa devolución general se haga una pasada por distintas alternativas para calcular ese 15%, ¿no? Calcular el 3%, luego la mitad y sumar, multiplicar por 15 y dividir por 100, o dividir por 100 y multiplicar por 15.
para estimar, pensar que es menos de la mitad, entonces calcular la mitad de la mitad y el 15% es algo menos que eso, tomando también aquí una estrategia para la estimación. Es decir, esta sería una propuesta de devolución grupal que, como el curso hasta ahora ha sido presencial, esta devolución en principio era tomada por los profesores en la clase después de que tenían las evaluaciones corregidas. Habría que pensar si esto se hace de manera virtual, de escribir todas estas alternativas y pasárselas a los alumnos, digamos, ¿no? Bueno, nada. Sí, habría que pensarlo bien. Habría que pensar. Sí. Ven ahí, por ejemplo, el 1B, al interrogar, ¿cómo podés asegurar que el resultado obtenido está bien? Revisar las propiedades de la proporcionalidad que permite llegar al resultado. Es decir, esta es una pasada casi por el conjunto de cuestiones que se estuvieron trabajando. No sé si están todas, porque siempre uno elige un recorte, pero bueno. Ahí, por ejemplo, que con el segundo que tenía la situación de la pileta, y no me acuerdo qué otra, es solicitar a los alumnos que piensen y muestren otras situaciones donde se cumplen situaciones planteadas, ¿no? Bueno, pensar qué sería el 300% de la situación que allí se explica. Volver sobre la idea de por qué la escala no lleva unidades, la idea de se puede expresar la escala de otra manera, eso había generado dificultades. ¿Qué decía Sandra? No, que lo que estoy diciendo, que acá en esta devolución, que los que hacemos el taller de matemática, después lo retomamos en forma general, que acá sí está bien clara la retroalimentación, porque es volver sobre los pasos de la evaluación, pero además también es proponerles como una mirada más, es decir, miramos, revisamos lo que nos equivocamos, pero además nos proponemos ir un poquitito más allá. Entonces, acá está clara, se ve bien la retroalimentación. Eso Bien. nada más. Bien. Seguimos para abajo, volver sobre por qué la escala no lleva unidades, eso ya lo habíamos visto. Bueno, interpretación de sucesivo, porque ahí había 2 porcentajes sucesivos y eso había generado algún problema. Entonces, ¿qué pasa con el 25 del 40%? Ahí falta el porciento, el 25% del 40%, ejemplo de la farmacia. Aumento del 25% y al mes siguiente otro de 40%, bueno, distintos ejemplos posibles para pensar en esta cuestión de porcentaje del porcentaje, ¿no? Bien. Vamos entonces, si les parece... Bueno, la corrección bien más regular, que era lo que nos llevaba a esto, si lo querés poner, no sé. Bueno, fíjense, claro, hicimos una escala, como unos criterios para valorar, porque nosotros para hacer esto que Martín planteaba, de los verdes, los rojos y los que están en el medio, lo que hacemos es, ¿cuándo vamos a considerar que algo está bien, regular o mal? ¿No? Porque lo que contamos después, imagínense que hay una cantidad enorme de alumnos ahí, y si bien uno hace una mirada global de la evaluación, pero también uno puede ir poniendo para cada uno de los ítems en esa tablita que ponemos abajo, ¿cuándo consideramos bien? Para un ítem donde hay que resolver cualquier procedimiento que permita arribar a la respuesta correcta, debe estar el procedimiento si se hizo con calculadora y no tiene errores de cálculo, ¿sí? Y mal si intenta realizar un procedimiento y no arriba a la respuesta correcta, porque no interpreta las relaciones del enunciado, el procedimiento no es adecuado. Tiene error de cálculo, aunque plantee bien la relación. En todos esos casos pusimos mal. Bueno,
son criterios que construimos en conjunto. Habría que ver si uno sería regular. Tal vez podría ser. Bien. Sí, hacer un desglose más grande, más amplio, pero bueno, en principio esto fue lo que en aquel momento acordamos, ¿no? Esto fue lo que que es como acordamos. para seguirlo trabajando. Bien. En los ítems donde tenían que explicar, ¿no? Consideramos bien la justificación es matemáticamente adecuada, utilizando conceptos y procedimientos matemáticos. Si la justificación está relacionada con el contexto y se hace de manera adecuada, aunque no haya procedimientos matemáticos explícitos, también se va a considerar bien. Ojo, debe estar escrito de manera que se pueda comprender, si no pasa a regular. ¿Sí? Bien. Fíjense que este bien para la justificación es un bien que vale para chicos que están entrando a la universidad. Si nosotros nos pusiéramos con qué tipo de justificación vamos a considerar bien más adelante en su trayectoria universitaria, nosotros allí ya estaríamos pidiendo una justificación matemática y no una relacionada con el contexto, ¿se entiende? Es decir, que también acá los criterios están armados para esta población de alumnos en particular, para este curso en particular. Estas no son ideas aplicables en todos los espacios y en todo momento. Esto fue armado específicamente para el curso preparatorio. Y para el ítem comunicar, pusimos bien la explicitación de cómo se hizo, si tiene en cuenta los diferentes pasos, si el orden es comprensible, bueno, se movió, ahí está. Y se usan términos matemáticos adecuados, aunque el procedimiento no sea correcto. Acá nosotros tuvimos en cuenta de que si el alumno explica su razonamiento, lo explica bien, aunque no lo haya pensado bien, el tema de la comunicación, de lo que él pensó, lo podíamos poner bien, ¿se entiende? Ese fue el criterio, pero bueno. Y ahí estaría, bueno, después el criterio de cómo armar los grupos rojo, amarillo, verde. Graciela, creo que es importante decir que cada uno de los ítems está cuidadosamente descriptos como para inducirlos a que tengan que o comunicar, o explicar, o resolver. Claro. ¿No es así? Sí, en el enunciado decís, Martín. Claro. Sí, eso hizo referencia a Graciela hace un ratito, ¿no? Que se les está pidiendo en los ítems, que es lo que queremos particularmente que hagan, ¿no? Más allá de contestar bien, de poner la respuesta. Bien. Esto uno verá, digamos, en su materia cuando tenga que revisar sus propios instrumentos, si va a especificar todo este tipo de cuestiones o si ya se sobreentiende por el tipo de trabajo que se ha hecho en la clase, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno especificarlo si uno está esperando eso. Sí. Bien, ¿alguna pregunta sobre el CPU y cómo se pensó este instrumento para la devolución? Tenemos un instrumento más para el taller, para mostrarles. Del CPU es esto que hemos mostrado nada más. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Parece que no. Pasamos entonces a al último instrumento que tenemos para compartir. Sí, el último instrumento es la autoevaluación. Sí, es la autoevaluación, que es el cuestionario que se incluye en la plataforma, y nosotros lo ponemos como, bueno, como dice, autoevaluación común, para que los chicos puedan tener control sobre sus propios aprendizajes. Hasta el momento no hemos puesto una devolución, una retroalimentación, pero bueno, eso es posible hacerlo. O sea, ahí lo único que les aparece a la gente es que lo hizo bien o mal después que terminan, ¿no? Pero en otras instancias también hemos hecho la devolución poniéndoles una posible solución. Acá se los dejamos porque hay distintas maneras de preguntar. En general,
no les ponemos como alternativa que digan que no hay ninguna respuesta correcta, o sea, esto da como supuesto que tiene que haber alguna, bueno, y tomar las decisiones que correspondan, ¿no? No es tan fácil hacer estos cuestionarios en el sentido que si solamente le pedimos que escriban un número, que por ejemplo en estos casos donde les ponemos varias opciones de respuesta, pero cuando se les pide que escriban, por ejemplo, en el último ejercicio que les ponemos acá sí tienen que escribir la respuesta. Para retroalimentar, o sea que el cuestionario les devuelva inmediatamente la respuesta, hay que precisar mucho las palabras que se ponen, ¿no? Entonces, no es tan fácil armarlo. Por ahí algunos de los que han hecho las evaluaciones ahora con el formato de multiple choice, que sería más o menos esto, bueno, puedan darnos una manito en eso. Pero bueno, esto es lo que les queríamos mostrar, también como otra posibilidad, con distintos tipos de preguntas, y bueno, y qué es lo que se está esperando, ¿no? Sobre todo es esto, que a ellos les sirva como una revisar de las cosas que no han aprendido. Creo que no más, Graciela. Bueno, si los dejamos para que teníamos en esto una, cómo está pensada esto que mostraste recién, Sara. La evolución. Esto. Sí, la devolución de uno, ¿no? La devolución de uno. Sí, claro. Sí. O sea, acá les proponemos una solución posible y les aclaramos, hay que aclarar, sí, que las formas de resolverlo pueden no ser únicas, ¿no? O sea, les ponemos una posible. Ahí dice, ¿ven sí. Que dice las formas de resolver, más arriba, no sé dónde. Más arriba, sí, acá está, las formas de resolver los ejercicios pueden no ser las únicas, solo les mostramos una para fijar, para llegar la respuesta, ¿no? Sí. Bueno, creo entonces, que acá lo que habría que ver es cómo se compatibiliza una cierta economía de esfuerzos con tomar la mayor cantidad de información posible. Creo que este es el desafío, especialmente en la virtualidad. Hay cosas que ya sabemos que en las clases presenciales uno advierte con más claridad la seguridad o inseguridad de los alumnos al resolver las posibles dificultades o no. Acá nosotros estamos tomando información únicamente a través de estas herramientas. Por eso es muy importante todo lo que podamos ir registrando. Sí, Graciela, quisiera agregar algo con respecto a esto. ¿Por qué no les ponemos directamente en el cuestionario? Porque cuando uno hace el cuestionario, admite como una posible devolución al momento después que ponen la respuesta o que se llega al final del cuestionario. Porque en realidad si lo ponemos, por ahí todos no han hecho el cuestionario, entonces preferimos darle un tiempo a que la autoevaluación esté en el campus y después recién hacer la retroalimentación para todos, ¿no? Sí, me parece que justamente las alternativas en torno a la devolución, esto que ustedes habían estado tratando ayer, no sé si trabajaron solo sobre devoluciones individuales o sobre devoluciones grupales, pero bueno, aquí lo que nosotros presentamos serían como dos ejemplos de posibles devoluciones grupales, ¿no? Esta netamente virtual y la que presentamos recién del CPU pensada más para un presencial, ¿no? Habría que ver si eso se puede transformar para esta modalidad de la virtualidad. Sí, o a lo mejor incluso se pueden colgar algún video con las respuestas que están escritas o algún power, ¿no? Sí. O sea, hay que ver las formas de comunicación, las que sean más efectivas, pero eso bueno. Nosotros nos encontramos este cuatrimestre con ofrecimos en una materia la autoevaluación, promediando el primer cuatrimestre, y bueno, fue tan importante pensar la retroalimentación, mucho más importante pensar la retroalimentación que el planteo de los ejercicios, porque era una autoevaluación, justamente, algo de práctica, y que se tenían que llevar información. Y el tema es que hay
múltiples formas de resolver, entonces la retroalimentación es difícil hacerla, porque uno está tentado a decir, a resolverlo de tal manera, y justamente me parece que no, la idea es dar herramientas o caminos o herramientas como para poder resolverlo. Y, claro, o sea sí. Lo que pasa con el multiple choice es que vos no podés acceder a los procedimientos de los chicos, ¿no? Claro, a lo que hicieron, exactamente. Claro, entonces ahí está por ahí lo que ponemos nosotros de lo que es lo conveniente o la forma de resolver. Y a veces podemos no pensar que hay otras. Ese es el riesgo generalmente con los multiple choice, ¿no? Sí, me parece que esta idea de mostrar la diversidad de alternativas, me parece que justamente es uno de los grandes cambios, además de pedir la explicitación de cómo se pensó, no solamente las justificaciones matemáticas, sino la explicitación de los procedimientos, el explicar en el sentido de explicitar, no en el sentido de explicación matemática. Me parece que ese exponer ellos en palabras, escribir con palabras, o leer en palabras como el paso a paso del procedimiento que pensó otro, me parece que esas son cuestiones que si nosotros las incluimos en las clases, es interesante poder proponer algo de eso en las evaluaciones. Entonces, un poco en ese mirando atrás de divisibilidad, vieron que había como 2 explicaciones para analizar. Eso es una alternativa de ítem también, para volver atrás. Sí. ¿Puedo comentar algo? Perdón. Sí, dale, Mauro. No, lo que quería comentar con esto de las explicaciones es que justamente ayer tuve una conversación con los estudiantes, después de corregir los parciales, con el tema de que ellos mismos, los estudiantes y yo también, estamos calibrando todo el tiempo, ¿no? Yo estoy en Introducción al Análisis Matemático. Entonces estamos calibrando todo el tiempo cuáles son los pasos, digamos, que resultarían obvios para el nivel matemático que estamos manejando y cuáles son los pasos que son necesarios explicitar. Y esa calibración, sobre todo, ¿no? Ahora en este contexto, yo tengo un pizarrón, pero que es chiquitito, entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿cuánto del espacio que tengo en el pizarrón me limita a mí en cuanto a escribir explicaciones y qué mensaje implícito estoy dando cuando yo me guardo alguna explicación porque no tengo espacio? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, tal cual. Sí. Entonces, ayer estuvimos charlando bastante con los estudiantes al respecto de eso, y nada, es algo a calibrar, que una vez que uno, hace fuerza, porque todos los, fuerza, ¿no? Sí, te entendemos. Con el lenguaje vulgar, pero hace fuerza para que las explicaciones salgan, ¿no? Después calibrar también, bueno, hay cosas que son obvias, o sea, yo también, no sé, estoy haciendo introducción a análisis matemático. Si voy a simplificar una fracción, tengo que explicar por qué estoy simplificando la fracción. Entonces, eso, digamos, hay una cosa ahí a trabajar constantemente que a veces se nota en la evaluación, digamos, y está bueno como para después de... No, estoy diciendo en la evaluación, no en el examen, ¿no? Digo, hay algo ahí de evaluar para después reponer durante las clases, que también que me parecía interesante decirlo porque es algo que apareció en mis clases, por lo menos, y en las evaluaciones. ¿Puedo decirte algo también, Mauro? A ver, uno de los problemas que nosotros vemos ahí, incluso así en el trabajo con los chicos directo, es que no están acostumbrados a explicar, porque en la práctica docente, sobre todo en general, en la escuela secundaria, les ponen todo, digamos, el procedimiento, uno abajo del otro, uno al lado del otro, pero nunca le queda escrito lo que el docente dice, ¿no? Entonces, cuando el alumno va a su cuaderno de notas, en general no sabe por qué está haciendo lo que está ahí registrado. Entonces, ese es el problema, por eso es esta vuelta que le damos nosotros al hecho de que puedan explicar, aunque sean en lo más coloquial posible, digamos, así como vos dijiste en el lenguaje, ¿no? Pero que puedan decir de alguna manera, porque lo que vemos es eso, o sea, cuando ustedes revisen incluso los procedimientos que les pusimos,
van a ver que es mínimo, y si nos ponemos a revisar todas las evaluaciones, cosas que hemos hecho con Graciela estos días, el que dice por qué hace lo que está haciendo, ¿no? O sea, la respuesta es un resultado generalmente. Ahí es donde apuntamos nosotros. Sí, igual está interesante esta diferenciación que plantea Mauro, en el sentido de cada vez que nosotros transformamos una expresión, lo hacemos por alguna razón matemática válida que nos permite, como él decía, si estoy simplificando una fracción en este nivel, yo tengo que explicar por qué razón, por qué propiedad simplifico, o por qué razón yo transformo una fracción en una expresión decimal. Digamos, hay algunas explicaciones que a uno le interesan más que otras en función de qué es lo que el conjunto de propiedades que está trabajando en la materia en la que está dando, digamos, ¿no? Y hay otras cosas que ya se dan por tan sabidas que es como que no vamos a estar explicando todo en todo momento. Está interesante diferenciar una cuestión de la otra. No sé bien si tenemos una regla general, porque también pasa que a veces, si uno no pide o no se asegura de que ciertas explicaciones las tienen, podría ser que estuviéramos pasando por alto cuestiones que no las tienen. Digo, estoy pensando desde una cosa tan sencilla como por qué para sumar dos fracciones una manera es sacar común denominador, y sacan común denominador y siguen para adelante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pueden sacar común denominador? Si nosotros lo damos por sabido, estamos asumiendo que ellos tienen esa explicación elaborada en algún momento. Entonces, bueno, me parece que de ahí la potencia de pensar el recorrido matemático de los chicos dentro de la universidad justamente como un recorrido, ¿no? ¿Qué tipo de explicaciones son las que pediríamos en el taller? ¿Qué tipo de explicaciones son las que pediríamos en introducción? Como pensar en sobre qué propiedades nos vamos a asegurar de que los chicos tienen las explicaciones que corresponden para hacer las transformaciones de las expresiones que van utilizando, ¿no es cierto? Eso es bien, bien interesante de, bueno, acordar en el conjunto de profes, con el conjunto de profes, ¿no? Viendo cómo se articula eso. Agrego Perdón, no, dale, Mauro. No, agrego una cosita más que trabajaba ayer también con los chicos, me parece, bueno, son cuestiones que a mí me gustan mucho, pero digamos, yo el diferenciar, que a veces se mezclan, pero que está bueno, la función de la escritura como resolución y la función de la escritura como comunicación en matemática, ¿no? Entonces, parecería que los chicos, digamos, solo escriben lo que necesitan escribir para resolver, y muchas veces no tienen la perspectiva de que con eso están comunicando, o que a veces tienen que escribir algo, por más que no lo necesiten para resolver, porque con esa escritura están comunicando algo. Entonces, tener en cuenta, digamos, que hay una dimensión de comunicación cuando uno escribe matemática, que por más que uno no lo necesite escribir, necesita escribirlo para comunicar lo que está haciendo. Claro. Y eso me parece que está bueno también para tenerlo en cuenta, ¿no? Vos decís que cuando uno escribe para resolver, lo que escribe es lo que va necesitando tener registrado para no perderse en el hilo de lo que uno va pensando como procedimiento para seguir adelante. Exactamente. Pero está pensando en uno mismo y en lo que, digamos, en el propio hilo de pensamiento. Y hay otro nivel, que es el nivel de cómo le cuento esto al otro, si con esto que escribí es suficiente para que el otro que lo va a leer entienda como yo pensé. Exactamente. Sí, sí. Andrea. No. Se te olvidó. No, ya sé. Antes estaban diciendo que sería muy bueno poder acordar en las distintas materias qué tipos de explicaciones se esperarían.
Y también me parece que sería bueno que dentro de cada una de las materias podamos acordar con los estudiantes y que esto sea un conocimiento disponible para los estudiantes de cuán atrás nos vamos a ir para poder explicar algo, ¿no? Para poder validar alguna proposición, alguna afirmación. Digo, porque si no, todas las veces vamos a terminar trabajando en base a los axiomas, ¿no? Entonces, tiene que haber como un cierto conjunto de afirmaciones que en cada materia ya podemos considerar como que no necesitan ser explicadas y las podemos utilizar en explicaciones futuras, ¿no? Como pensando en teoremas, ¿no? O sea, si yo ya dispongo de un conjunto de teoremas, no necesito volver a demostrar cada teorema cada vez que lo voy a utilizar. Lo puedo considerar demostrado y por lo tanto lo puedo usar. Lo mismo pasa con las explicaciones, ¿no? Es decir, llega un momento en el que uno dice, bueno, no tengo que explicar cómo se simplifica una fracción, como decía Mauro. Bueno, pero eso, ¿se lo vamos comunicando a los estudiantes? Porque me parece que muchas veces lo que les sucede a los estudiantes es que no saben cuánto tienen que explicar, cuánto sí, cuánto no. Entonces me parece que es una tarea de la enseñanza poder ir explicitando y acordando junto con ellos estas cuestiones, ¿no? Eso fue una reflexión que me llevó. Sí, estamos de acuerdo. Y tendríamos que poder anotar en términos de recorrido de las distintas materias justamente cuál es el conjunto de cuestiones que vamos a requerir en las explicaciones de cada materia y que por lo tanto en la siguiente ya se van a dar como sabidas, digamos, en principio, ¿no? Sí. Bien. Y no también me parece, perdón, en el caso del profesorado, me parece también algo como una herramienta para que después puedan usar los futuros profesores, ¿no? También de plantearlos, o sea que como una vivencia, pero que lo tengan en cuenta. Sí, claro, todo lo que hacemos en el profesorado es formativo respecto de qué profesores van a ser ellos, ¿no? Claro. Bueno. Bien. Perdón, ¿puedo agregar una cosa con respecto a la formación de profesores, que yo estoy ahí en la parte del profesorado? Dale. Volviendo a lo que decía un poco antes, yo le decía ayer justo, ustedes de todo lo que escriben tienen que poder explicar absolutamente todo, y después eligen qué callarse, cuando están dando clases. Sí, claro, está bien. Claro, está bien. Dependiendo de lo que uno después quiere comunicar, o quiere hacer énfasis, elige qué decir y qué no, pero uno debería estar en condiciones de poder decir todo de todo, digamos. Claro. Tal cual. Sí. Y en estas primeras materias en particular, nosotros nos tendríamos que asegurar de que ellos pueden tener explicación para cualquier cosa que hagan, en principio, de todos los contenidos de la escuela secundaria. Digo esto porque a veces en la formación en la universidad nos vamos a contenidos como más arriba, más complejos, y los contenidos que corresponden a los primeros años de la escuela secundaria se dan por tan sabidos que entonces las explicaciones que tienen que ver con las propiedades, las transformaciones iniciales, no necesariamente se trabajan. Entonces, bueno, ahí hay un tema también para tener presente. Bien. Bueno. No sé si algo más. A mí una sola cosita me gustaría decir, que a mí me resulta muy bueno cuando un estudiante le tiene que explicar a otro estudiante alguna situación. Me parece que ahí se encuentra en el desafío de tener que generar herramientas para convencer de algo que en principio él está convencido, y no sé, siempre me parece útil esos desafíos que son en más de uno, digamos, que no son individuales. Generan esa necesidad de tener que comunicarse y tener que explicar una situación que me parece que provocar o proponer situaciones desde la didáctica, desde el docente, que tengan que interactuar, favorece en ese sentido, ¿no? De ver
qué tiene que explicar uno al otro para poder tener una moción única entre ambos. Una versión única, decís vos, que para poder compartir la misma interpretación, digamos, negociar el significado de eso que está escrito para que ambos estén entendiendo lo mismo de ese texto. Sí, ¿no? y llegar a proponer un resultado único entre los dos, digamos, entre varios. Llegar a un acuerdo entre ellos, un enunciado, un resultado, sí, está bien. Sí. Bueno, no sé, yo estaba pensando en algo como, queremos agradecer a los colegas que han compartido las evaluaciones, los profes de introducción a la matemática, los profes de geometría han compartido con nosotras las evaluaciones que vienen tomando. Les queremos plantear que si tienen dudas o cuestiones que quieran compartir, estaría interesante que nos escriban para tener oportunidad justamente de seguir compartiendo entre todos, tanto los aciertos y las cosas que vayamos encontrando como estrategias para mejorar nuestra forma de evaluar, como para, bueno, plantearnos nuevas dudas, ¿no? Y nuevas inquietudes. Y alternativas, sí. Alternativas, sobre todo, digamos que el tema de la virtualidad nos pone frente a un escenario nuevo, y entonces, bueno, nada, creo que allí hay que resignificar las herramientas que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? De manera que, bueno, no sé si no tienen más consultas, preguntas, aportes. Hay varios de los colegas que se han tenido que retirar por un tema de que tienen otros compromisos en general, y en algún caso por razones de orden familiar, así que no quedamos tantos en el encuentro. Bueno. Sí, Graciela, yo aprovecho, saben que llegué tarde, que me pusieron ayer a la noche, tarde-noche, una reunión y tuve que estar en otro lado, pero me metí después. Así que pude ver un ratito, sé cómo prepararon, sobre todo Graciela, Sara, este taller, un trabajo exhaustivo increíble que se nota la solidez, se nota el compromiso, y bueno, fueron aportando, por lo menos lo que yo vi, súper valioso, sobre todo porque yo trataba de entender las consignas mientras ustedes avanzaban en otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí me parece, nada, que sería muy interesante que los profesores, profesoras que no pudieron estar presentes puedan acercarse a este material. Vamos a ver si se los podemos hacer llegar desde los referentes, las referentes, ustedes mismos como compañeros, como directores de carrera, de instituto, estaría bueno que se los hagan llegar. Me quedé pensando en eso, ¿no? En cómo hacer para que se pueda compartir el espacio, incluso se puede discutir el espacio, porque la verdad que dieron para hacerlo, y también porque hay una decisión institucional, ¿no? Que tiene que ver con una formación de un cierto tipo, o configurada desde una cierta perspectiva, que está bueno fomentar porque realmente es la que tiene sentido y la que va a dar más solidez a los profesionales que egresen de todas las carreras. Así que ahí me quedé pensando en algo que decían también, esto que planteaban, ¿no? Cómo armar una buena grilla, un buen esquema para que sea un tema, para que sea una propuesta de trayectoria, y no que le pidamos todo junto al principio y que los expulsemos. Sé que todos los directores, por lo menos con el contacto con quienes más contacto tienen cuidado, ¿no? de acompañar esto. Pero bueno, es algo a construir y es algo a trabajar con los profesores, y que no es sencillo, pero es un esfuerzo que vale la pena, ¿no? Vale la pena ir pensando cómo hacer ese recorrido, bien de proceso. Eso requiere que nos pongamos de acuerdo, a que se pongan de acuerdo, que ya no podría aportar mucho, pero sí que se trabaje más en colaboración y buscando, bueno, vamos a buscarlos, ¿no? Los dispositivos que permitan que más profesores y profesoras de las matemáticas, no solo de primer año, está muy bueno esto de hacerlo. Yo pensaba mientras los escuchaba, me imagino que con otros contenidos sería interesante
incorporar acá o en una charla similar, digamos, o bueno, sí, parecida con otros casos, o con estos mismos casos, a los profesores que están quizás en los últimos años de las carreras. Me parece que hay algo de lo que se construye en la forma, bueno, que tiene que ver con esta línea de trabajo, que está bueno ponerla a consideración, ¿no? Tratar de convencer de que es la mejor, pero además hacerla visible. En muchos casos estoy convencida que los profesores, las profesoras no conocen cómo es, cómo sería, y el valor y el potencial que tiene. Y poder dar lugar a eso, ¿no? A eso previo, a eso que está como un mal cimiento y que después hace que no se lleguen para adelante. Por supuesto está buenísimo trabajarlo en primer año, pero está buenísimo verlo en perspectiva para las otras materias. Así que bueno, pensemos dispositivos, somos los que somos, o sea que hay que ir articulando para pensar cómo llegar a esos profesores y profesoras que hoy no están acá y que podían estar, seguramente en muchos casos estarán dando clases, o tendrán otros trabajos o cosas por las que no pudieron estar. Si es un tema de horario, no me preocupa tanto, como si es un tema de no sentirlo como propio, como no sentirlo necesario, porque realmente hay mucho trabajo de compañeros, y además incluso para poder compartir las propias experiencias. Como decía Graciela, en esto de la virtualidad hay que repensar algunas cosas, y eso nos viene bien para movernos, pero también porque nos hace falta en la presencialidad, ¿no? Seguir pensando, bueno, cómo enseñamos, pero cómo evaluamos en este caso puntual, qué le decimos al estudiante, qué le queda al estudiante de lo que le devolvemos. Preguntaba en un momento Graciela que habíamos tratado ayer, el taller de ayer fue más centrado en cuestiones, no para las temáticas, no para las más duras, sino que más bien tuvo que ver con otro tipo de evoluciones que no podían ser, digamos, no tienen estas características propias de la disciplina. Y fue más pensada en las otras carreras de educación que no son de matemática en particular. Así que, bueno, no me acuerdo cuál era la pregunta puntual, pero digamos, no podríamos analogar una y otra charla. Bueno, yo en lo personal invito y aliento a que este espacio siga creciendo, pensar cómo este mismo taller o algo similar, o en base a todo lo que estuvieron estudiando Graciela y Sara, y creo que algunas compañeras también estuvieron ayudando, y bueno, todos los profesores y profesoras que aportaron el material, se pueda seguir explotando, porque me parece que ahí hay mucha riqueza para pensar lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que podría funcionar, ¿no? Y seguir alimentando esto que podemos hacer más en red de los que participan, y bueno, invitando y llegando a quienes no estén. Así que bueno, para seguir hablando, pensando, trabajando, ya digo, con los referentes, con los directores y con las especialistas que coordinan el espacio de matemáticas. Así que, bueno, por mi parte nada más, pido disculpas otra vez. Voy a mirar todo lo anterior porque me parece muy interesante cómo plantean estos ejemplos y lo que traen. Así que muchas gracias, y a todos por participar y todas. Bueno. Gracias. ¿Vos querías decir algo? No. Sí, una última reflexión que me quedó, que me parece que es interesante y que me surge a partir de todo lo que estuvimos discutiendo, y que es que nosotros, en el momento en que ponemos la mirada sobre la evaluación, simultáneamente y necesariamente ponemos la mirada también sobre la enseñanza, ¿no? No podemos pensarlo de manera separada. Pero también me parece que necesariamente tenemos que poner la mirada sobre el estudio en matemática. Que ustedes propusieron muchas actividades que en realidad tienen que ver con el estudio y cómo enseñamos a estudiar matemática, y que eso es una tarea nuestra también, especialmente en las primeras materias de todas las carreras, es qué actividades, qué cuestiones les podemos plantear a los estudiantes que los ayuden a aprender a estudiar matemática. Entonces, me parece que estaría bueno poder explicitar en otro encuentro, tal vez, poder explicitar cuáles son ese tipo de actividades, ¿no? Más allá de las reflexiones metacognitivas, que son como otro tipo, un tipo específico de actividades que ayudan a estudiar, a aprender a estudiar, pero otras también. Ustedes plantearon un montón ahí, pero no las miraron desde ese lugar, y me parece que estaría bueno poder plantearnos sí, esto. perdón.
Perdón, Andrea, sí las miramos desde ese lugar, ¿eh? Cuando les pedimos esas miradas atrás, esos saltos en los caminos, es pensado justamente con eso, con esa mirada que vos estás proponiendo, ¿no? O sea, cómo yo organizo el estudio. Si Ahí el me hábito fui, perdón, se me cortó la luz un rato. No, lo que te estaba diciendo, sí, lo que te estaba diciendo es que sí, están pensadas con eso un poco de organizar las formas de estudiar, que no sea Buenísimo. solamente una práctica de resolver un montón de ejercicios uno tras otro, sino que esas detenerse en algún momento tiene que ver con eso, es mirar para atrás, ver lo que aprendimos, está bien explicitado, ¿no? Y con distintos instrumentos, como puede ser un glosario, como puede ser un machete, como puede ser una tabla de contenidos que ellos elaboren. Creo que sí lo estamos pensando también de ese lugar, ¿no? Pero está bueno señalarlo como parte de esta cuestión de enseñar a los chicos a estudiar, ¿no? Parece que subrayarlo de esa manera me parece súper interesante. Así que bueno, gente, gracias a todos, seguimos conectados y bueno, será hasta la próxima vuelta. Bueno, nos estamos Gracias. Va a quedar grabado, así que si conocen a alguien que quiere verlo, lo invitan especialmente, lo ponemos en la trastienda.